Bueno, pues sean bienvenidos a esta clase. Les agradezco su puntualidad a la clase de este día 11 de septiembre de 2021. Es un 11 de septiembre para recordar por muchas cosas. Hoy estaríamos conmemorando los 48 años del golpe de Estado a Salvador Allende en Chile, porque hay un 11 de septiembre antes que el 11 de septiembre del 2001. 11 de septiembre de 1973, el gobierno democrático de Salvador Allende es depuesto por el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas encabezadas por Pinochet y sobre todo financiadas y ejecutado por los Estados Unidos a través de la CIA. Henry Kissinger, el secretario de Estados Unidos, va a promover y a hacer todo lo necesario para que se derroque a Salvador Allende, y hoy es esa fecha, y ese 11 de septiembre va a repercutir en el futuro. Y el 11 de septiembre, que hoy también se conmemora, que es el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Alguno de ustedes estaba, ahora sí que como salió en la semana, estaban cantando todavía pistas de Blue con Steve. Otros ya estábamos en otro canal, pero bueno, no era su culpa, era la edad. También estamos conmemorando eso y posteriormente pues el inicio de la guerra de Afganistán, la invasión y pues lo que hemos visto estos días, pues la derrota como en Vietnam. Al final de cuentas fueron a combatir a los talibanes, se gastaron 3 billones de dólares en este asunto, más de 50,000, 80,000 muertos por estas circunstancias, un país dividido. Al final resultó muy caro. Bueno, pues ahí están las consecuencias de las intervenciones armadas, el uso de la fuerza, el inmiscuirse en asuntos de otros países, el no respetar las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es lo que vamos a ver poco a poco, pero es un día de recuerdo, es un día de estar al pendiente, ¿no? Les voy a pasar al rato un texto de Noam Chomsky, que espero que sepan quién es Noam Chomsky, de verdad. Espero que los jóvenes universitarios sepan quiénes son los grandes lingüistas y filósofos modernos, acerca de los orígenes de estas fechas. Pero bueno, cada quien tendrá su lectura, pero yo recomiendo mucho. Bueno, ¿y por qué les traigo esto a colación? Bueno, no es un día que pueda pasarse desapercibido, y entonces pues debe de darse la conmemoración de lo que ustedes quieran. Yo prefiero la de Salvador Allende, me identifico mucho con sus causas y su ideario, y la del 11 de septiembre también me duele porque pues no debió de haber sucedido, pero no es lo mismo cuando tú tienes el látigo en la mano que cuando a ti te dan los latigazos. Así decía Noam Chomsky en el texto que les voy a pasar ahorita. Entonces, vamos a comenzar con esta clase. Ya está ya tenemos ahorita, hay quórum, tenemos 23 y es justo que pensemos. Bien, las negociaciones jurídicas internacionales. Como siempre, les vuelvo a dar las gracias por sus bellos y muy buenos reportes de lectura que estoy recibiendo, y esto enriquece mucho la participación de nuestra comunidad y nos ayuda mucho. Vamos a empezar compartiendo aquí ahora sí preparé algo más elaborado para todos ustedes. Estas negociaciones jurídicas internacionales son importantes, son parte de esa convivencia en un mundo como el que tenemos, un mundo globalizado, en donde pues es una aldea global, donde todos nosotros estamos pues listos para interactuar, los estados, las organizaciones internacionales, pues hay que plasmarlos, hay que llevar a cabo esas negociaciones, hay que hacer pláticas, congresos, conferencias internacionales, hay acuerdos por circunstancias de límites territoriales, hay acuerdos comerciales, hay acuerdos migratorios, hay acuerdos sobre reconocimientos de sentencias, hay convenios sobre la guerra, sobre el trato humanitario, hay convenciones de lo que ustedes quieran, incluso para la cooperación procesal internacional, hay de todo. Y hay diferentes categorías. Y vamos a empezar con esto que son las negociaciones, son todos los tratados, acuerdos, esos arreglos diplomáticos que realizan estados con la finalidad de llegar a un fin común, a un bienestar, ¿sí?, de una nación en conflictos. Es buscar el fin común y el bienestar. Siempre se va a buscar eso en los tratados internacionales. Luego vamos a tener que hay tipos y estilos de negociaciones. Bueno, hay también los bilaterales, los multilaterales. Ustedes me los mandaron en sus reportes de lectura. Hay los que son regionales, los que son intercontinentales, de otras naciones, mundiales, en fin. Y pues hay tipos de negociaciones, ¿no? Acomodaticios, competitiva, colaborativa, distributivas. Son una clasificación más, digámoslo,
espontánea. Los que nos interesaría entonces serían los estilos. Ahora sí, como dijera la canción, aquí está Mariana, ya llegó. ¿Se acuerdan esa canción de El Piporro que se llama Agarraron los Cherifes al estilo americano? Bueno, pues así también hay estilos. Al estilo americano es una negociación donde se va a poner énfasis en la etapa de persuasión, respetando esa importancia de otras etapas. Los problemas de negociación suelen resolverse a través de la división de subtemas que son tratados de forma secuencial. Se valora el individualismo y la independencia, así como la igualdad de las relaciones humanas durante la negociación. Existe también cierta tendencia hacia una negociación competitiva. ¿Qué es el TEMEC? Pues una negociación competitiva, ganar, ganar, el de obtener beneficios mutuos en nuestra región. Es el tratado comercial más importante, yo creo que, del mundo. Imaginémoslo, la verdad, a mí me gusta. Yo diría que si no tuviéramos un TEMEC, pues también nos negaríamos a ciertos beneficios. Cuando yo era un joven estudiante en el CCH Sur, glorioso CCH Sur, se abrió el primer McDonald's de México. Antes de eso, nosotros pues, comíamos nuestras hamburguesas en el Burger Boy, en el Tom Boy, que ya desaparecieron. Entonces, cuando se abrió la primera sucursal de McDonald's, es la que está enfrente de TV Azteca, sobre Periférico. Los que conozcan el sur de la ciudad sabrán de a cuál me estoy refiriendo. Bueno, eran unas filas interminables para ir al McDonald's, porque pues, estaba llegando la modernidad de otro tipo de empresas. Ya conocemos el Kentucky Fried Chicken, pero pues no la Big Mac. Bueno, eso era, nos llegó con este tipo de negociaciones. El estilo europeo, bueno, hay una diversidad cultural, es difícil de entender, el estilo, digámoslo, unificado, con ciertas características comunes. Vamos a identificar la puntualidad es valorada al máximo, ya saben los ingleses, se da mayor importancia a los detalles, a la relación profesional es fría y la comunicación suele ser vertical. Ahí está el estilo también, el árabe y el japonés. Al rato se los voy a pasar si quieren estas partes, pero bueno, tienen sus propios estilos por sus condiciones, el Islam, la religión, todos este tipo de circunstancias van a afectar al trato que se van a dar. Pues estos árabes, ¿no? Tienen como característica que las peticiones nunca son rechazadas abiertamente. No te van a decir que no, bueno, nada más. Ahí lo están ahí pensando. Es como los yucatecos, tú les dices algo y dices, lo veo, ¿verdad? No te dicen ni si no, si dicen, lo veo y eso, pues quién sabe qué pasa. En el japonés, bueno, se basa en el concepto Ningen-sei, que puede traducirse como prioridad a la humanidad. En ese sentido, las relaciones son muy importantes. Una de las principales características es la del estatus de cada participante, determinado por su edad, sexo, educación, ocupación. Ya saben que los japoneses son muy ceremoniosos. En un ámbito estrictamente empresarial, el estatus se determina por el tamaño y prestigio de la compañía. Bueno, también hay esos estilos. Bueno, no nos vamos a meter ni son preguntas de examen. Y está este asunto de la teoría de los juegos, ¿no? Las negociaciones internacionales. Se trata de un concepto de solución en que todos los jugadores ejecutaron subiendo las estrategias que maximizan sus ganancias, dadas las estrategias de otros actores, de forma que carecen para hacer cambios, hacer un cambio individual de estrategia. Es decir, en esa lógica, usamos siempre que interactuamos con otro ser humano. Por ejemplo, tratamos de quedarnos con el último pedazo de torta o de pastel. En la cafetería hacemos un favor a un colega que esperamos retorne en el futuro. Bueno, son negociaciones, teoría de los juegos, tampoco me voy a meter, ustedes saben, no está en el cuestionario, pero es parte del temario. Sí, ahí está. Ahora sí, lo que nos interesa, jóvenes, aquí, los tratados internacionales. ¿Qué vamos a entender por tratados internacionales? Ya lo dice la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. ¿Qué es el tratado de los tratados? Así le llaman los expositores, los expublicistas, los doctrinarios, el tratado de los tratados, porque pues, se va a poner las reglas de cómo deben de ser estos tratados. Acuerdo internacional celebrado por escrito, fíjense bien, la formalidad por delante, ¿sí? Entre estados y regido por el derecho internacional. Ya consta en un instrumento único, en dos o en más instrumentos conexos, cualquiera que sea su denominación particular. Nosotros pues tenemos algunas leyes, ¿sí? Entonces, para efectos de la convención, ¿sí? ¿Qué se va a entender por estos tratados? Se entiende por tratado, acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Eso es lo que vamos a hacer. Entre estados. No hay problema en esto, ¿verdad? Yo creo que esto sí es parte de las preguntas. ¿Qué elementos vamos a tener? Bueno, son importantes. Son elementos básicos de todo tratado internacional. Acuérdense que va la formalidad por delante. No es como en los contratos civiles. Hay contratos civiles que
que sí requieren de cierta formalidad, otros no. Por ejemplo, si yo te vendo, no sé, mi bicicleta, mi Vagabundo 1974, y acuérdense que la compraventa es perfecta siempre que las personas se pongan de acuerdo en el precio y en la cosa, aun y cuando esta no se entregue en el otro tampoco, bueno, pero hay una compraventa perfecta. Pero si yo te digo, te vendo mi casa, simplemente con el puro acuerdo de voluntades es suficiente para llevar a cabo la compraventa de la casa, de un inmueble. No. No, ¿verdad? Ahí que requiere Formalidad ante la notario. formalidad, es decir, para que tenga efectos incluso ante terceros, debe de ser inscrito, llevado a la escrituración, al registro público. Hay elementos suficientes para esto. Entonces, lo mismo pasa con los tratados. Debe de tener esa formalidad, pero va con el consentimiento, el acuerdo y concurrencia de las voluntades de los estados. Es decir, no puede haber un tratado sin ese consentimiento, el acuerdo de concurrencia. Lo hemos platicado, se los he dicho. En 1848, pues con la pistola en la cabeza, pues ya no nos quedaba otra más que firmar el tratado de cesión de los territorios, porque pues si no nos iban a engullir todo lo demás. Pero bueno, no había mucho más que hacer, más que decir, bueno, Santana no hizo una buena defensa. Es más, todavía cuando en el 13 de septiembre toman el castillo de Chapultepec y ya entran el 14 a la Ciudad de México, Santana se va con 7,000 hombres a la Villa de Guadalupe para que la Virgen lo ampare. Ya nos hizo defensa. Bueno, pues ya que nos queda. Pero bueno, va el consentimiento por delante, la concurrencia de voluntad. Las dos partes deben estar de acuerdo en que quieren y desean tener un tratado internacional, un convenio. El objeto y materia de las prestaciones pactadas debe de darse y debe de regirse por el derecho internacional. Y en la siguiente clase lo vamos a ver otros elementos que son importantes. Como toda circunstancia, debe de depositarse o registrarse en algún lugar. Ustedes ya lo habrán visto. Y luego esta parte de la capacidad. Acuérdense que esta capacidad, ustedes que son civilistas consumados y han leído a grandes maestros como Galindo Garfias y demás. Ustedes no conocieron al maestro Galindo Garfias, pero era tan chaparrito que le decían el 5M, porque es en el 5M, era una eminencia, pero era muy chaparrito. Entonces decía, ¿por qué yo lo conocí el maestro? Es el 5M, porque decía, mi maestro mide medio metro, estaba muy chaparrito, pero era una eminencia. Y bueno, la capacidad, que es otra cosa más que la aptitud legal de ser titular de derechos y qué más, y obligaciones. Y las obligaciones, esa es la capacidad, la aptitud legal de ser titular de derechos y obligaciones. Pero en el sentido estricto, en el artículo 6 de la convención, pues tienen la capacidad de ustedes celebrar, nada más dice la capacidad de ustedes para celebrar tratados, no dice otra cosa, la capacidad. ¿Ven? Y entonces, ¿quiénes tienen competencia para celebrar tratados internacionales? No lo va a decir el 7, ¿sí? No lo va a resolver perfectamente quiénes van a hacerlo. Sin embargo, hay determinación de cargos estatales que tienen facultad para celebrar todos estos actos, sin que sea necesario que tengan poder del Estado específico, pues la derecho internacional les confiere facultades en virtud de sus funciones. Bueno, esta capacidad va de la mano con lo que dice el artículo 7, pues de tener plenos poderes, la capacidad, la representación. Una cosa es el poder, el mandato, la representación. Ustedes, esto aquí va mucho de la mano del derecho civil. Si tú no tienes la personalidad jurídica necesaria para representar a una persona, ya sea física o moral o un estado, pues no puedes acercarte a hacer actos en su nombre. Y para esto entonces se entienden los plenos poderes. Para la opción, la identificación de un texto, un tratado, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considera que una persona representa un Estado, uno, si presenta los adecuados plenos poderes. Bueno, se supone que en un Estado democrático o, aunque no lo sea, pero que está constituido legalmente, reconocido por la comunidad internacional, bueno, pues va a representar sus cartas. Por ejemplo, los diplomáticos, lo primero que hacen al llegar a un país, ¿qué es lo primero que hacen cuando van con el jefe de Estado de ese país? ¿Qué presentan? Sus cartas. Sus cartas, exactamente, donde los están acreditando como la representación de un Estado amigo o el que le está recibiendo, un Estado acreditante y el Estado receptor. Entonces, lo primero que se hacen, pues los plenos poderes. Es decir, estoy facultado y capacitado para obligarme en nombre de mi Estado. Y la otra es si se deduce de la práctica seguida de estados interesados o de otras circunstancias que la intención de Estados ha sido considerar a esa persona representante del Estado para los efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes. Aquí estaríamos en presencia de lo que será la costumbre internacional. Bueno, pero siempre es mejor tener los documentos porque acuérdense,
Siempre el escrito va por delante y va a dar la prueba preconstituida de que se tenía la representación legal. Por ejemplo, y eso es un caso histórico, cuando Santana firma o accede a los tratados ahí en Texas, reconoce la independencia de Texas, pues estaba de prisionero. Entonces muchos decían, pues no tenía la capacidad legal para haber reconocido la independencia de Texas. Pues no tenía ni el presidente de la República, estaba de prisionero, pero bueno, los firma, el soquete de Filisola se regresa, cruza el río Nueces en vez de quedarse a defender la plaza, todo un drama diplomático ahí. Luego se lo llevan a Washington. Bueno, detalles históricos. La otra es en virtud de sus funciones y sin tener que representar plenos poderes, se considera que representan Estado, bueno, obviamente los jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros de Relaciones Exteriores para ejecución de todos los actos relativos, celebración de un tratado, bueno, los jefes de una misión diplomática para la admisión de un texto del tratado. Por ejemplo, ¿quién nos representa ante la ONU ahorita en este momento? Fue rector de la UNAM. ¿Quién nos representa? A ver, ¿quién se lo sabe? Ramón de la Fuente. Juan Ramón de la Fuente. Él está reconocido plenamente, él puede firmar nuestros tratados o acordarlos en este momento, o que Marcelo vaya para allá. Por ejemplo, el año pasado, cuando se ratificó o se firmó el Tratado de Libre Comercio, pues la primera vez que salió el presidente dijo, bueno, voy porque Donald me está invitando. No, pues también fue porque tenía que firmar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, pues tenía que salir, pero no se le pide otra cosa, pues ya está reconocido. Y los representantes acreditados por los estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional, uno de sus órganos. Es decir, ahí está esa capacidad de poder firmar los tratados a través de estos personajes. Se materializa, no nada más la capacidad, sí, pero quién lo hace, cómo lo hace, eso es lo interesante. Bueno, y esto de la manifestación de la voluntad mediante acuerdo por escrito, lo vuelvo a decir, es un asunto de tener ese elemento de formalidad. El consentado en obligarse por tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación, la adhesión, en cualquier otra forma que se hubiese convenido. Claro, estas ratificaciones pueden tardar mucho tiempo. Si yo, aun cuando el presidente o el secretario de Relaciones Exteriores acuda a la firma de un tratado, que esa es la manifestación de la voluntad, al final, para que este cobre validez dentro de nuestro ámbito jurídico, ¿qué requiere? ¿Quién debe de ratificarlo? ¿Los países miembros? No, en nuestro orden jurídico interno, ¿quién lo debe de? Los diputados. No. El Senado. El Senado de la República, porque es la representación de todos los estados. Es el Senado quien va a ratificar esos tratados. Por ejemplo, el convenio número 89 de la Organización Internacional del Trabajo es un convenio que venía datándose de hace más de 30 años. México lo había suscrito, pero ¿qué creen? No lo habíamos ratificado, entonces no entraba en vigor. Se ratifica en el 2019 y entonces es cuando empiezan a modificarse ciertos elementos de la Ley Federal del Trabajo para crear lo que hoy tenemos como los cambios que hicieron en materia de materia sindical y libertad sindical. Hoy ya los sindicatos no pueden comportarse como vilampones, que eso es lo que hacían. Yo tenía amigos que eso se dedicaban, a andar extorsionando a empresarios. Iban y los emplazaban a huelga sin ser trabajadores ni sin tener la representación legal. De eso vivían una bola de ampones. Y entonces se ponían de acuerdo con el secretario del que sí tenía la titularidad de contrato colectivo. Hacían un tinglado los dos, hacían el teatro de que se estaban peleando y el único objetivo era sacarle dinero al patrón, al empresario. Hoy, con las reformas que se hicieron a la luz de la ratificación de este acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo, el Estado mexicano se tuvo que comprometer a hacer cambios laborales. Hoy, para que un sindicato te quiera emplazar a huelga, le va a costar, porque tiene que demostrar que tiene la representación de los trabajadores. Es decir, no solamente porque soy el sindicato. Es decir, se ha acabado la mina de oro de ese tipo de vividores. Bueno, porque no lo habíamos ratificado, porque le convenía al Estado, porque le convenían los gobiernos en turno, que pues existieran este tipo de líderes corruptos que pues se dedicaban a eso. Déjenme callar a mi perro que anda aquí. Órale, taxi. Ya.
ese tipo de consideraciones, bueno, como un tratado internacional, pues tuvimos que ratificarlo y pues ha beneficiado, así como muchos otros. A ver, denme un momentito porque tengo aquí un visitante incómodo. Ya se calma. Es el perrito de mis hijas, es lo malo de la clase aquí. Bueno. Entonces, bueno, luego les cuento del asunto sindical, porque no me gustaba. Yo me acuerdo que había recuentos de votos en los sindicatos y había mucha violencia ahí en la junta local. Por cierto, hace unos días se llevó a cabo el recuento de los votos de los sindicatos allá en la General Motors y se tuvo que incluso estar el INE, estuvo presente también la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los Estados Unidos a través de su embajada estaban al pendiente porque pues está dentro del Tratado de Libre Comercio que se respete la libertad sindical. Entonces, ahora lo estamos cumpliendo porque estamos obligados a cumplir con esos convenios y esos tratados, porque los ratificamos. Pero bueno, es en beneficio ya también, no solo del trabajador, de los empresarios. Imagínate, tú tenías tu empresita muy bonita y te llegaban un montón de cuates que ni conocías y ya te estaban emplazando a huelga. Y si no les firmabas el contrato colectivo y les dabas tanto por firma y tanto al mes, ya te estaban reventando una huelga sin tener trabajadores. O sea, ese era el horror. Bueno. Celebrado por sujetos de derecho internacional públicos. ¿Quién puede celebrarlos? Bueno, pues los estados soberanos, la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, más reconocida como la Convención de Montevideo, ya lo hemos visto en las primeras clases, va enseñándolos quiénes son estados, pues tienen, estos entes tienen población, territorio, un gobierno, y tienen esa capacidad para poder relacionarse con otros estados, es decir, tienen esa facultad, no es decir simplemente ya somos estado y país, no, pues ¿y ahora qué hacemos? Como en la película ¿se acuerdan? Buscando a Nemo, que se escapan al final de la pecera, la ven mis hijas, yo la veía, y al final ya están en las bolsitas en el mar. ¿Y ahora qué? ¿Ya está en el mar? No. Eso, un estado puede tener independencia, pero si no pueden tener capacidad, no va a ser totalmente reconocida. Hay estados atípicos, son aquellos que no poseen características de estados soberanos, pero que tienen participación internacional. En este caso, es reducida y limitada. El caso clásico es la Santa Sede del Vaticano, la Orden de Malta, y otros pequeños países que a veces dependen de la representación, principados como el de Mónaco, que en realidad dependen de la representación francesa. Pero bueno, son entes que ahí están, tienen su independencia y todo, pero dependen de organismos más amplios. Y en el caso de los organismos internacionales, tal es el caso de la Cruz Roja o la Luna Roja. Acuérdense que en Medio Oriente no existe la Cruz Roja por cuestiones religiosas, es la Media Luna Roja o la Luna Roja. Bueno, todos esos son los que pueden celebrar los tratados. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Vamos bien? Vamos bien. ¿No hay nadie en salas que esté esperando? Vamos a parar tantito para revisar. No sé que se me haya pasado alguien. No hay nadie aquí en salas. Bueno, esto de los tratados es bastante interesante porque nos permite ver cómo en el ánimo de los seres humanos o de los gobiernos está el de buscar soluciones, de dar alternativas. Ahorita estaba revisando un tratado que luego lo voy a compartir con ustedes la semana pasada, la semana que viene, sobre un acuerdo de límites territoriales en el canal de Beagle entre Argentina y Chile. Este es un asunto que viene desde 1884, más atrás. Incluso el Papa tuvo que intervenir ahí como árbitro, porque al momento de que tuvimos las independencias americanas, pues eran territorios enormes que ni siquiera se conocían sus límites. Y hubo pleitos después por definir dónde estaban los límites. Bueno, todavía hasta 1984, chilenos y argentinos se estaban peleando la Patagonia y tuvieron que sentarse a la mesa y llegar a un tratado sobre límites territoriales, cómo iban a usar el estrecho de Magallanes, dónde lo iban a tener, y a la fecha, todavía hace 15 días, otra vez un pleito, porque pues los chilenos pues ahí andan, creo, violando el tratado, pero eso es lo importante, los tratados. Regresamos por acá. Ya no hay nadie en salas. Muy bien. La representación legal, ya lo vimos ahorita, va acompañado de esa capacidad, lo vimos, dice el artículo 7.2, los jefes de Estado, los jefes de misión diplomática, representantes acreditados por estados, fuera de estos cualquier persona debe presentar sus plenos poderes. Es decir, si alguien más fuera a representarnos en un evento internacional, quisiera ir en nombre de México, bueno, ahí sí debe de tener su acreditación perfectamente. De no presentarlos, poder realizar otros actos de celebración tratado si resulta de la práctica de los estados o de las circunstancias. Él considera a esa persona como un representante de un estado,
bueno, ya es una representación implícita si alguien lo reconoce. Acuérdense, la costumbre. Pero de entrada, siempre son los jefes de la misión diplomática y estas negociaciones pueden llevar tiempo. Ya cuando se sientan a la mesa los representantes de ambos estados es porque ya se agotaron todas las instancias, las legaciones fueron ya, resolvieron todos los elementos, los encargados de llevar la negociación lo llevaron a cabo muy bien, ya al final solamente llegan los jefes de estado, los representantes y van a firmar los tratados. Es decir, no creo que los presidentes de las repúblicas o de los gobiernos estén inmiscuidos, para eso tienen expertos y especialistas en materia de celebración de tratados. Los que tienen expertos y de verdad de los mejores siempre son los Estados Unidos. Tienen equipos muy, son peritos en la celebración de tratados. Tienen equipos muy reconocidos y muy eficientes para la celebración de tratados. Los mexicanos también lo son muy bien. De hecho, cuando se llevó a cabo la negociación del TEMEC, bueno, allí estuvo los equipos mexicanos y de verdad la gente que lo hizo, gente también de muy buen nivel. Pero al final, ¿quién lo celebró? ¿Quién lo firmó? Bueno, pues el presidente de la República fue a echar su firmita y dijo, ya estamos en el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Es una representación legal. Bueno, ¿qué derechos y obligaciones recíprocos vamos a tener aquí? Acuérdense que esto es sobre la pacta sunt servanda. Los romanistas saldrán en este momento y dirán, bueno, lo acordado y lo pactado debe de ser respetado. Es un principio fundamental. Acuérdense que los tratados, como los contratos, están celebrados bajo el principio de buena fe, que me estoy comprometiendo porque tengo la intención de cumplir aquello con lo que me estoy obligando. No estoy firmando el tratado con la intención de que antemano no lo voy a cumplir. Se supone que vamos con la idea de la buena fe y del principio de la reciprocidad, de que yo voy a actuar en consecuencia para estas circunstancias. Bueno, este asunto, el artículo 26 de esta convención dice, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. ¿Qué entenderíamos por buena fe? ¿Qué entiendes de buena fe? ¿Alguien que me quiera comentar? Libre de vicios. Sí, libre de vicios, que no vaya con dolo, que no tenga intenciones ocultas, maquiavélicas. Claro, todo puede pasar, pero yo sigo pensando que debe de haber buena fe para llevar a cabo los tratados. Pero esa es la, que no haya dolo, que se haga con la mejor de las intenciones, que tenga yo la intención de verdaderamente cumplirlo. Y porque en el derecho cuenta el ánimos con el que hacemos las cosas. La otra señora me decía, oiga, licenciado, tengo ya 15 años viviendo en el domicilio donde estoy. ¿Y qué quiere? Pues quiero quedármelo. Quiero una prescripción. Le va a tocar de mala fe porque pues usted como entró ahí ya me empezó a contar. Hizo toda una serie de argucias legales y demás. Y pues sí, de mala fe íbamos a prescribir ese terreno. Pero aquí estábamos en presencia de tratados internacionales. Esta observancia de los tratados no se verá obstaculizada por hechos de que existan normas de derecho internacional contrarias a los mismos. Los estados pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de un tratado. Bueno, pueden invocarlo. Sin embargo, debe de considerarse en esos tratados que no debe de ser así. Y, por ejemplo, únicamente podrá ser una unidad relativa de un tratado por oponerse a normas fundamentales de derecho interno, o cuando las violaciones sean manifiestas o evidentes. Pero se supone que para eso vas a armonizar, vas a llevar leyes uniformes o hacer homogénea ese tratado para tu legislación interna. Eso es lo que estamos haciendo muchas veces. Entonces no puede ser en el futuro un impedimento, sobre todo a nuestro derecho, esgrimir el no cumplir un tratado para decir, es que no he puesto mi ley interna de acuerdo a ese tratado. Lo que les decía ahorita del convenio 89 de la Organización Internacional del Trabajo, pues ya estaba ratificado. ¿Qué teníamos que hacer? Poner nuestra legislación laboral conforme a ese convenio. Y así fue. Entonces, viene la reforma que ya nos obliga a que, pues sobre todo los que manejamos empresas, a que ya me puedo defender de los sindicatos, porque les voy a decir que cada vez que tenía un contrato colectivo, había que enfrentarse con estos zampones del derecho del trabajo, que yo les decía, ay, qué bueno que ya van a desaparecer las juntas locales de confabulación y argüendaje, ya van a ser por fin tribunales. Eran unas cuevas de coyotes, entrabas y se sentían los aullidos, ahí no había jueces. Es
Ese era un mercado así como que de esclavos. ¿Cuánto me das por tu trabajador? ¿Cuánto quieres? No, no te pago. Había muchas corruptelas allí, mucha corrupción. Y entonces para mí ha sido sensacional, que siempre me quejé, que ahora con estas ratificaciones tengamos que estamos a la puerta de que la justicia laboral ya no sea a través de las juntas locales, que era una reminiscencia de los años 20, de cuando se copió casi literalmente la ley de trabajo italiana. Se trabaja en México, pero como no había confianza en el gobierno, en el Poder Judicial, pues los trabajadores dijeron, bueno, pues tengamos unas juntas de conciliación y arbitraje para tener esta junta. En su momento fue bueno, pero ya con la realidad está desfasado. Hoy la justicia laboral debe de cambiar, porque ahí yo tengo juicios de hace, ¿qué les puedo decir? 5, 6, 7 años de trabajadores, y a ver cuándo me ganan. Entonces, ¿por qué? Por los vicios que se adquirieron durante muchos años en estas juntas. Es más, tú puedes presentar una promoción hoy. Si tú la presentas en un juzgado está obligado por ley a acordarte tu promoción o tu petición en un plazo de 73 días, a lo mucho. En la junta local, con las reglas anteriores, podían pasar meses sin que te acordaran o te acordaban el día de la audiencia de ley. Es decir, ¿para qué te cuento? Por eso sí he estado de acuerdo con ese tipo de consideraciones. O incluso hay, cuando firmamos cierto tipo de tratados, la ley de lo que son las quiebras, ahorita no me acuerdo de la ley, también fue porque firmamos ciertos tratados y se tuvo que homologar nuestra ley a esos convenios y tratados, sobre todo las leyes mercatorias. Bueno, este procedimiento para la positivización de un tratado internacional, ¿qué decir positivización? Pues que sea puesto en marcha. Cuando tú dices una ley positiva, pues que tiene efectos y vigores, que tiene la capacidad de ser puesta en marcha. ¿Qué vamos a hacer con esas etapas? Primero la negociación. Bueno, pues tienes que sentarte, vamos a determinar las cláusulas del tratado. De esta fase dice no se encuentra regulada por la Convención de Viena. No. Pero es lo primero que tiene que hacer la negociación. Vamos a sentarnos, como ahorita que tenemos a la oposición venezolana y al gobierno venezolano, bueno, por lo menos siéntense a la mesa, ¿no? Que hay la voluntad de negociar, exponer el problema, tenerlo muy en cuenta y posteriormente, ya de que hemos entrado en las negociaciones, pues adoptar un texto definitivo. Tradicionalmente los tratados se adoptaban por acuerdo unánime de las partes. Hoy los tratados bilaterales se adoptan por unanimidad y los multilaterales según lo dispongan los estados parte y a falta de acuerdo por 2/3 partes presentes o votantes. Esto es en el caso que sean multilaterales. Pero si estás presente en un tratado libre, en un tratado bilateral, bueno, debe de haber unanimidad, que las dos partes estén de acuerdo. Van a adoptar un texto. Autenticación del texto. Bueno, pues se establece el texto definitivo de un tratado y en el que se certifica el texto de un tratado que se establecerán como auténtico y definitivo. Que aparte de esto también es que después se debe de depositar ante la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, que funciona así como un registro público de los tratados. Ahí se debe de depositar al final, lo vamos a ver. Mediante este procedimiento que se prescriba en él o en el que convenga a los que hayan participado en su elaboración. Normalmente se lleva ante la ONU. A ver, señor secretario general del Trabajo, que diga, señor de la ONU, aquí está nuestro convenio para efectos de que si hay algún problema pueden ir a consultas, porque esos son otros problemas. Cuando hay un conflicto o una interpretación del tratado, bueno, pues se recurren a las consultas y se tiene que ir al texto que dejaron en depósito ante la Secretaría de las Naciones Unidas. Y bueno, a falta de tal procedimiento, mediante la firma ad referéndum, la rúbrica puesta por los representantes de su estado en el texto del tratado o en el acto final de la conferencia en que figure el texto. Pero básicamente la autenticación del texto es a través de depositarlo en la ONU, que lo vamos a ver. Firmas y ratificación. Todas las negociaciones, las delegaciones informan así sus respectivos gobiernos y esto si no surge ningún impedimento. Se ponen de acuerdo sobre el lugar y la fecha en que ha de firmarse el tratado. Lo hemos visto, ustedes lo vieron, digo, fue Andrés con Donald y entonces, bueno, se tuvieron que poner de acuerdo y se firmó el tratado. Siempre a reserva de ratificación. Nosotros de entrada sí lo ratificamos el TEMEC en cuanto se firmó. El Senado mexicano lo hizo y adelante. Los estadounidenses son más tardados. El Senado, bueno, la Cámara de Representantes de Estados Unidos sí se toman muchas veces el tiempo, pero bueno, sí lo hicieron después. Los canadienses también tuvieron que hacerlo. Trudeau no quiso ir ese día, quién sabe por qué. Dijo, no, yo no puedo ir, pero los que sí estuvieron ahí presentes
lo hicieron. Entonces, la fecha de la firma se acuerda según la mutua conveniencia de las partes. En ocasiones se aprovecha la visita de un jefe de Estado, de gobierno o de algún otro funcionario para firmar el tratado. Sin embargo, solo los firmantes son los jefes de Estado. Ajá. O de gobierno los que lo firman, pues normalmente lo hacen los ministros o los secretarios de Estado. Nuestra propia ley del su artículo 2, nuestra ley de la celebración de tratados, tenemos una ley, firma ad referéndum, el acto mediante el cual los Estados Unidos mexicanos hacen constar su consentimiento en obligarse, pero un tratado requiere para ser considerado como definitivo su posterior ratificación. Es decir, no solamente lo firma el Ejecutivo de la Unión, tiene que ratificarse. O sea, ya lo habíamos platicado, pero es reiterativo este asunto. El Senado de la República debe de dar su ratificación para que éste tenga sus efectos y entre en vigor en nuestra legislación. Para eso está nuestro Senado. Imagínense, ¿no? Que firmaríamos todo. Por ejemplo, en los tratados de McLean Ocampo, acuérdense cuando vituperaban a don Benito Juárez. Y esta era una práctica común en el siglo XIX, no había ni por qué acusar a don Benito de traidor ni vendedor, porque eso es lo que hacen los antijuaristas, y a veces me dan risa. Don Benito se la juega, sabe que tiene encima un problema con los conservadores, que ellos también habían hecho el tratado de Miramón Almont, que también era un tratado de permitir la presencia extranjera, y don Benito se la juega sabiendo que también los gringos tenían enfrente un problemón, la guerra de secesión. Nuestro Congreso sí va a firmar, nuestro Senado sí va a ratificar el tratado de McLean Ocampo, por el cual acusan a don Benito, que siempre les da. Yo les sugiero lean a la doctora Patricia Galeana, historiadora excepcional de la universidad, donde explica este contexto histórico, desmitifica este asunto de que don Benito era traidor y todo lo demás. No, de ninguna manera. Pero se la juega porque él requiere el reconocimiento y el apoyo, la ayuda de los Estados Unidos. Pues tenemos enfrente al imperio francés con sus armas y sus bayonetas, y mientras que Maximiliano estaba echando romances en Cuernavaca con la India bonita, porque cómo le gustaban las morenas a Maximiliano. Bueno, pues no lo culpo, pobrecito. Ya estaba muy... Carlota no lo pelaba. Entonces, el Congreso de los Estados Unidos, o su Cámara de Representantes, no ratificó el acuerdo de McLean Ocampo. Esa parte salva a don Benito, que permitía que las tropas estadounidenses cruzaran por el istmo de Tehuantepec a perpetuidad, que cruzaran de Arizona hacia las costas de Sonora y otro tipo de concesiones. Don Benito se la juega, no tiene de otra, pero no es como para llamarlo traidor. Pero ese es un ejemplo de cómo la ratificación sí tenía efectos, es decir, sí se firmó por los embajadores, los plenipotenciarios, los que tenían la capacidad, pero no lo hace el Senado de Estados Unidos, o más bien su Congreso, su Cámara de Representantes. Es decir, para un poquito aquí la compartir, esta parte histórica, para que no dejen, no satanicen a don Benito, era pues, una jugada política que se aventó. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? No, profesor. Regresamos aquí. Sí, Sí, dime, Mariana. una duda, profe. Tengo entendido que Estados Unidos no ratifica el 100% de todos sus tratados, ¿sí? ¿Mande? Estados Unidos no ratifica todos sus tratados. Sí, tienes razón. Se mete, anda de chimiscolero, anda de promotor de ciertas cosas, y ya a la hora de ratificarlos dicen, no, yo no. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional. Son los promotores, ahí andan diciendo vamos a hacer esto, y a la hora de ratificarlo, nosotros no nos sometemos a la Corte. Es más, no reconocemos su jurisdicción. Son muchas veces promotores de ciertos tratados y convenios, y al final dicen, no, nosotros no nos metemos. Pero sí andan haciéndolo. Pero bueno, tienes razón. Lo vamos a ver un poquito más adelante, en otras clases. La adhesión y las reservas, bueno, pues ya te hiciste tu tratado libre de comercio, tu convenio, lo que sea, y alguien quiere meterse a tu tratado y dice, bueno, pues yo quiero unirme a esto, ¿no? Acepta la oferta o la posibilidad de formar parte de un tratado ya negociado. Simplemente se va a adherir, es como los contratos de adhesión de Profeco. Pues ya está el contrato, está el producto y el servicio, tú nada más dices, bueno, pues sí, le entro y adelante, vámonos. La adhesión se produce una vez que el tratado ha entrado en vigor. Alguien, por ejemplo, un tercer estado que quiere compartir las mismas beneficios, dice, oigan, pues admítanme en su tratado, pero ya no es, simplemente va a adherirse y aceptar lo que han propuesto. La reserva, y esto es muy importante, se dio en el Tratado de Libre Comercio del 94, perdón. Es una declaración de voluntad de un Estado para
que va a ser parte de un tratado formulada en el momento de su firma, de su ratificación o su adhesión, con el propósito de no aceptar íntegramente el régimen general del tratado, excluyendo de su aceptación determinadas cláusulas o interpretándolas. Es decir, a veces te adhieres o le firmas el tratado, pero con ciertas reservas. Dices, mira, yo firmo el Tratado de Libre Comercio, pero tuvimos reservas en el 94 sobre la cuestión de los energéticos y el petróleo se quedó fuera del tratado. Entonces no se quedaron conformes hasta que llegó la reforma de Peña Nieto y otras más. Bueno, pero originalmente esas partes estaban fuera del Tratado de Libre Comercio. No se incluyeron precisamente porque fue parte todavía de lo que se rescataba de aquellos años. Es decir, sí tratamos muchas cosas, el petróleo y la cuestión eléctrica lo habían dejado fuera. Bueno, tenemos nuestro tratado libre, nuestra misma ley que nos va a decir es la reserva de declaración formulada de firmar, ratificar o aceptar o adherirse a un tratado con el objeto de excluir y modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones de un tratado en su aplicación en los Estados Unidos mexicanos. Es decir, a ver, vamos a aceptar todo el convenio, pero esto lo vamos a dejar afuera. Y así pasó en el 94. Ya pues, tiene también ciertas restricciones ahí, pero ahí vamos a estar bien. ¿Vamos bien aquí? Bueno, las declaraciones interpretativas. Es una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado con una organización internacional con el objeto de apreciar o aclarar el sentido o el alcance de un tratado de algunas de sus disposiciones. ¿Qué dice el artículo 31.1 de la Convención? Un tratado deberá interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto fin. Acuérdense de la buena fe. Estamos en presencia de que dos estados, dos entes, pues van a comportarse de tal manera en que van a cumplir sus negociaciones. Lo que decía hace unos meses, hace unas clases pasadas, teníamos el tratado de aguas sobre el río Bravo con los Estados Unidos. Pues lo firmamos de buena fe, pues entendiendo de que el río le pertenece a las dos comunidades. Es decir, déjame aquí. El río Bravo, o el río Grande, como ellos le llaman, pues no es exclusivo de nosotros. No es el río Lerma, que bueno, pues ahí es de nosotros y no hay problema, tenemos jurisdicción con agua y demás. Incluso existe la presa Falcón, que está en Tamaulipas, que es una presa gigantesca. Este tipo de tratados pues nos obligan a que cumplamos. Fue un pleito de tamaño tan grande que hasta el presidente decía, oye, no podemos dejar de cumplir con lo que nos toca de las cuotas de agua para los Estados Unidos, porque si en el tiempo nos toca que ellos nos den agua, no nos las van a dar. Imagínate el problema tan grande. Primero, tienes un muy buen tratado que nos beneficia como país. Imagínate, después ellos han cumplido los Estados Unidos. Si tú no cumples, ¿qué puede pasar? Y todo porque había un pleito de los de intereses en Chihuahua de que no querían que se dieran las aguas que estaban en las presas. Pero ¿qué pasa con los tratados? ¿Se pueden dejar así el arbitrio y no cumplirse? ¿O tiene que cumplirse? ¿Ustedes qué opinan? No Tiene te que puedo cumplirse. Pues tienes que cumplirse, no puede salir el presidente y decir, ¿qué crees? No puedo cumplirte porque los productores chihuahuenses no quieren que te dé el agua. Pues no es un asunto de Estado, es un asunto federal. Es la interpretación. Vas a cumplir con tu tratado, vas a dar el cumplimiento a un acuerdo que incluso nos beneficia más que a ellos, porque el río es común, es para los dos, y son aguas que pues bueno, se deben de aprovechar, pero tiene un uso en común. Bueno, tenemos aquí la cláusula federal, ya acabamos. Vamos a precisar el alcance de las obligaciones generales, pero no las limita. Por lo tanto, en los términos de derecho internacional, es claro que los estados federales, las personas están sujetas a su jurisdicción, independientemente de que se encuentren o residan en los ámbitos provinciales o federales. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos, bueno, que cuando se firma un convenio y un tratado, por ejemplo, en el caso de la Federación, el Estados Unidos mexicano, le obliga a todos los estados que participan en el país. No hay un estado que pueda decir, no, pues yo no quiero, ¿no? Si Tamaulipas diga, no, porque lo gobierna gobernador, quiero que acabe su sexenio, van a ir tras él. Estos efectos del tratado no aplican en Tamaulipas, o no aplican en Yucatán porque es la hermana República Yucatán, o no aplican en Chiapas porque no nos conviene.
el tratado que firma el representante de nuestro gobierno le aplica a todos en general. ¿Puede algún estado abstraerse de decir no se aplica en mi territorio? Porque somos estado libre y soberano. ¿Pueden hacerlo? No. No, porque por eso está la ratificación del Senado, que es la representación de todo el país, de todos los estados. Es decir, para eso existe el Senado. Entonces no hay un estado que diga, no, yo no me gusta, yo lo dejo así por la paz y ahí no me meto. Entonces no vamos a tener esas consideraciones. No, eso lo aplica para todos nosotros. Bueno, jóvenes, este tema, pues hasta aquí lo vamos a dejar porque es muy amplio, ya lo vieron, ¿no? Entonces, tenemos para la semana que entra la continuidad de este tema, que es muy amplio. Sigo enviándoles a ustedes sus guías. Esta semana 2 compañeros me las pidieron. Les invito a que si alguien todavía no tiene la guía del examen, lo haga. Y por favor no se confundan. La guía se resuelve con el libro del doctor Muñoz de Cote y la planeación ya tiene sus propios textos. Ayer una compañera sí se me confundió y me mandó, cuando estaba leyendo su reporte, dije, no, me está aquí haciendo un collage. Sí, Mayra, a tus órdenes. Entonces, por ejemplo, tengo la duda de si la guía solamente la debemos de resolver o también se la tenemos que mandar. Es personal, ¿no? Esa ya se los ok. había comentado, no me la tienes que enviar, es tuya para efectos de estudio y de ahí vamos a hacer el examen. Gracias, Entonces, profesor. a mí me ayuda mucho porque me he dado cuenta que pedagógicamente me resulta que mis alumnos tienen buenas calificaciones, ¿no? No como un maestro que no me gustó lo que hizo, exhibió a sus alumnos en el Facebook. No sé si lo vieron. No voy a dar el nombre de maestro, pero es un muy conocido. Levi, ¿no, maestro? ¿Mande? ¿Fue Levi? Sí. No me gustó, o sea, me cae bien sus planteamientos y todo eso, pero cuando vi que exhibía a sus alumnos dije, no, y además, ahora si eran tan malas sus calificaciones, no era problema de los alumnos, era problema de él. Yo sí me precio de que si les doy a ustedes el material, te doy la guía, vas a sacar buenas calificaciones, pero porque estudiaste, ¿no? A mí no me importa en lo personal, te soy sinceros, que sean codigueros mis alumnos, me importa que tengan criterio. El criterio es más importante a veces en un juicio, que sepas dónde están las cosas, sepas a dónde ir y que sepas el concepto. Dices, me acuerdo que está en tal lugar, en tal cosa, y vas y lo estudias, porque por eso están los códigos, por eso están las leyes. Si ya te la aprendes de memoria, qué bueno, pero lo mejor es tener criterio jurídico, humano y personal. Eso es mucho mejor a veces que tener, y sobre todo, una lógica jurídica sana y correcta, pero no exhibir a nadie. No, por eso yo nunca mando calificaciones así en bola. Lo hago siempre de manera particular, me doy el tiempo y te digo, te sacaste esto. Ya, eso es lo que me gusta. Y entonces, bueno, por eso ahorita si alguien no le tiene su guía, díganmelo con calma y lo vamos viendo. Y les invito a que sigan estudiando. Hoy, por ejemplo, estudien lo que es el 11 de septiembre, ya sea del 73 o del 2001, les vuelvo a repetir, estaban como mi hija muy contenta esta semana porque apareció Steve. Cuando era chiquita, pues mi niña era súper fan de Pistas de Blue. Bueno, pues algunos de ustedes vienen de esa época, otros somos más anteriores, pero hoy estudian un poquito de esto de lo que representa el 11 de septiembre. Es una fecha conmemorativa que cambió el mundo. A mí me tocó, yo llevaba agrario en esos años, y yo tenía audiencia en Torreón ese día, me acuerdo muy bien, y trabajaba con mi maestro, el doctor Alfonso Casados Borde, y yo viajaba mucho a Torreón para los tribunales agrarios, y una semana antes me dice, no, yo voy a la audiencia, Miguel, tú no vas. Dije, bueno, pues total, que vaya el maestro, y le fue como en feria, porque para regresarse ese día fue terrible. Acuérdense que después de los choques de las Torres Gemelas, se ordenó que a tierra todos los aviones del espacio aéreo, tanto de Estados Unidos como de Canadá y de México. Es decir, estamos inmersos en la economía estadounidense, en su seguridad nacional, y mi pobre maestro pudo regresarse hasta 3 días después, porque no había aviones y estaban saturados los que estaban llenos. Entonces, son eventos que han cambiado el mundo, han dado inicio a otras relaciones internacionales. El asunto del 73 con Salvador Allende también, porque se va a interrumpir el orden democrático de un país y un presidente que, aunque lo acusaban de, ya saben, el comunismo, el socialismo, no, era un hombre profundamente humanista que veía las desigualdades terribles en Chile, pero fue truncado su gobierno por un golpe de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, que le sacaba ronchas tener otro gobierno comunista como que quedan como el de Cuba. Entonces querían evitar todo ese tipo de cosas y hubo
mucha gente que fue víctima de la violencia, las operaciones Cóndor, que espero que sepan de qué estoy hablando. El operativo Cóndor se dio en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, es decir, a reprimir a todos los opositores. Imagínate, agarraban a los opositores, los agarraban en una bolsa, los subían en el avión y los iban a aventar al Pacífico. Así, de esos tamaños, es decir, a desaparecer a la gente. Víctor Jara lo torturaron, espero que también sepan quién es Víctor Jara, cantante, casi le destrozaron sus manos, era guitarrista, lo mataron, en fin, y los horrores de la dictadura que se vivieron durante mucho tiempo, el exilio, me tocó vivir muchos exiliados en México, argentinos, chilenos, paraguayos, todos, porque pues, los conocí, mi papá los trataba, pero a la vez era terrible, porque mientras que recibíamos a todos estos refugiados que habían huyendo de los golpes de Estado y de las dictaduras sangrientas de estos gorilas, como los de Bolivia también, estaban ahí, Stroessner y Panzer y otros más. En México también teníamos ciertos problemas, pero bueno, se perseguía a los opositores también. Es decir, eran épocas oscuras, más oscuras que en El Señor de los Anillos, cuando Sauron y todos estos, ¿verdad? Ustedes que son fanáticos de estas series. Entonces, dense un ratito, estudien esto, les va a ayudar mucho, siempre les digo, ustedes son universitarios y deben tener una cultura general amplia. Me dio mucho gusto verles, tenemos 5 minutos para que vayan al baño, tomen agüita, y de verdad les aprecio mucho que, como siempre, estén aquí y que escuchen mis aventuras, que, bueno, a veces les digo, tengan siempre la paciencia de escuchar. Nos vemos la semana que entra. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, buen día. Vale. Hasta luego, prof. Gracias, profesora. Hasta luego. Nos vemos, cuídense. Profe, ¿me podría repetir el autor del libro con el que vamos a resolver la guía? Es el doctor Muñoz de Corte, Alfonso Muñoz de Corte, Alfonso Tirso Muñoz de Corte, y lo encuentras en la biblioteca jurídica de la universidad. No necesitas ni comprarlo, ahí está, ¿vale? Sí, gracias. Ahí resuelves todo y de ahí aprendes, estudias y espero que saques buena calificación. Sí, gracias. Vale, Muchas gracias, profe. nos vemos, cuídense.